Bienvenidos a Latitud Qatar, edición 6, episodio sexto en este camino en Fox Sports, rumbo a la Copa del Mundo. Bienvenidos desde el Souk Waqif, el mercado principal de Doha, un mercado que tiene diversos establecimientos de comida, de esencias, de productos tradicionales, de souvenirs, restaurantes, y aquí los cataríes suelen reunirse. Parece relevante que puedan ver cómo hay vestimentas muy variadas en hombres y en mujeres, contrario a lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde sí es uniforme la exigencia, donde incluso no es común llegar a ver mujeres por las calles, ni siquiera extranjeras. Aquí en Qatar es del todo variado esta situación. Souk Waqif, mercado principal que en tiempos de los años 90 se llamaba el Souk al-Farsi, o mercado de los persas, o mercado de los iraníes, por la cantidad de personas de esa procedencia trabajando en este lugar de Irán, país que se encuentra atravesando el Golfo en relación con Qatar. El Souk Waqif, nombre que llegó con la Copa Asiática en 2006, realizada aquí en Doha, esta Copa Asiática que provocó su restauración, modernización y también el cambio de nombre. Y desde el Souk Waqif, en esta Latitud Qatar, nuestro proverbio del día. Y el proverbio: tratándose del estómago, la mente se pierde. Enda al-butun dat al-yokul es el proverbio de esta ocasión con el que abrimos esta emisión de Latitud Qatar, de noche en el Souk Waqif, en el corazón de Doha, en el corazón de tierras mundialistas. Arrancamos. Es considerado uno de los mejores futbolistas franceses de la historia. Te contaremos todo de él. ¿Alguna vez imaginaste un grupo de heavy metal en Medio Oriente? Ellos son Abanok. Nos adentramos al desierto de Qatar para conocer algunos gasoductos que te sorprenderán. No te muevas de tu lugar, porque arrancamos con todo lo que ocurre en el mundo árabe. Esto es Latitud Qatar. Tanto que aprender, tanto que entender, tantos enigmas en esta cultura, tantos enigmas en esta religión. Entendamos mejor el Islam aquí en Latitud Qatar. Y el dato religioso, el dato sobre el Islam: existen numerosos tipos de cubierta de rostro o cabello utilizados por las mujeres musulmanas, aunque los principales básicamente son 7, como ve usted en este gráfico. Esto obedece al planteamiento del Corán, conminando a las mujeres musulmanas a presentarse con modestia, a presentarse imponiendo privacidad ante los hombres que no sean su esposo o sus hijos, aunque debajo de la ropa religiosa en ocasiones van vestidas de manera por demás lujosa. Eso por debajo. El más extremo de este tipo de cubiertas es la burka. La burka cubre absolutamente todo el cuerpo, conteniendo en su interior incluso una delgada malla a la altura de los ojos para que la mujer pueda ver aunque luzcan los ojos tapados. Luego viene el niqab, que deja los ojos al descubierto, nada más los ojos. A continuación, el hijab. Por cierto, hijab se traduce como cortina. Es un velo que cubre cabello y cuello. A diferencia de lo que sucede en algunos de los vecinos de Qatar, como Arabia Saudita, donde predomina abrumadoramente la burka, o al otro lado del Golfo, Irán, que es chiita, donde se obliga a las mujeres a siempre esconder su cabello, en Qatar no es obligatorio cubrirse cabello o rostro. Sin embargo, en una caminata por la capital Doha, es fácil encontrar todo tipo de cubierta, sea de cabello, sea de rostro, sea de ojos, y se pide a las visitantes, se pide a las extranjeras que vistan en Qatar de manera recatada una falda que llegue al menos a las rodillas, la camisa que por lo menos tenga mangas, si bien no manga larga, mangas, y los hombros vayan cubiertos. Normativas que no aplican en zonas de extranjeros donde, créamelo, y a veces es desconcertante en pleno Qatar, en zonas de extranjeros, incluso uno puede toparse con mujeres asoleándose en bikini. Como deportista árabe de esta semana, un personaje que trascendió por mucho lo meramente futbolístico. Younis Mahmoud, futbolista de la selección iraquí, campeón de la Copa Asiática en 2007, un hito mientras el país se desangraba entre chiitas, sunitas y kurdos, una celebración que al menos por un instante hermanó al pueblo iraquí, y con este hombre como principal figura del equipo que sería campeón continental bajo la tutela del maravilloso entrenador brasileño Jordan Vieira.
Suyo fue el cabezazo del milagro, suyo fue el gol de la esperanza. Aquel 29 de julio de 2007, en la final de la Copa Asiática de Naciones, Younis Mahmoud anotó al minuto 72 el gol que iba a coronar a la selección de Irak por encima de Arabia Saudita en aquella final. Un gol que representó muchísimo más que un trofeo, mucho más que la Copa Asiática, primera ocasión en que Irak, los apodados Leones de Mesopotamia, ganaban el torneo continental. En esos momentos, Irak se estaba desangrando en choques entre etnias y ramificaciones del Islam, consecuencia del caos en que derivó la intervención estadounidense de unos años antes. El dictador Saddam Hussein había sido derrocado e incluso meses antes de aquella final había sido ejecutado, pero lejos de hallar con todo eso la paz, incluso sin el tirano, Irak no encontraba más que mayor derramamiento de sangre. Cuando su selección avanzó a la final de la Copa Asiática 2007, 2 atentados terroristas asesinaron a personas que celebraban inocentemente, campantemente, la victoria en semifinales. Eso llevó a que el plantel iraquí se planteara abandonar el torneo, mas concluyeron que debían jugar por el título y buscar enviar un mensaje a toda su tierra. Esto se iba a desarrollar como el más perfecto de los guiones. Younis Mahmoud, el hombre del que hablamos hoy, anotó el gol, iba a ser campeón de goleo en el torneo. Él era sunita y además de etnia turcomana. La asistencia para que anotara fue de Jawar Mullah Mohamed, kurdo. De hecho, su hermano iba a terminar jugando para la selección no oficial del Kurdistán. La portería de Irak fue mantenida a 0 por un chiita, Noor Sabri. El jugador del partido fue Nashat Akram, quien se negaba a revelar si era chiita o sunita luego de estar cerca de morir en un secuestro por fanáticos religiosos. 2 futbolistas en el plantel, me contaría su seleccionador entonces. Jorban Vieira, solamente le habían dicho a él que eran cristianos y no querían decirlo siquiera al grueso del equipo por miedo a alguna represalia. En ese triunfo Irak encontró el primer motivo para sonreír en años. A la vez, un ejemplo. Si se podía compartir balón y equipo, ¿acaso era posible compartir en paz y armonía una patria? Desde 2004 y hasta 2013, los mejores años en la carrera del delantero Younis Mahmoud transcurrieron jugando en la Liga Qatarí, en la que anotó más de 130 goles. Vamos a aprender árabe, vamos tomando esos vocablos árabes para comunicarnos mejor en tierras mundialistas y aplicado al fútbol, la terminología futbolera en árabe. Y nuestra clase de árabe este día, terminología futbolera. Kurat al-Qadam, fútbol, así se llama el fútbol, literal esto es balompié, Kurat al-Qadam. Kas al-Alam, Copa Mundial, Kas, Copa al-Alam del mundo. Hadaf, gol, por si quieren gritar un gol de México, griten Hadaf, pero grítenlo con todo. Difa, defensa, de los términos que llegaron del francés y se quedaron parecido a lo que pasa en Japón, que la terminología futbolera fue retomada del inglés. Hakam, árbitro, recordando que de hecho antes de haber emir en Qatar le llamaban Hakim, el juez. Hakam, árbitro. Kurat al-Qadam al-Wataniyat al-Maxikia Farik, Selección Nacional de Fútbol de México, aunque acaso eso suena y eso queda demasiado largo en esta clase de árabe. ¿Y cómo nos va a orientar el embajador de Qatar en México para alguna eventual visita a tierras mundialistas, para entender lo que sí y lo que no, lo que se puede y lo que no se puede, cómo conducirse de manera correcta? A continuación, lo tenemos. Es la famoso plato, se llama capsa. Esta capsa es, cocinamos el cordero o el pollo, o el carne, o el camarón, o el pescado, pero más gente hace con el cordero y pollo. Cocinamos el pollo como en agua, con especias árabes, y como 20 minutos, y después ponemos el arroz dentro juntos. Entonces, ¿qué pasa con el arroz? Va a cambiar el color por el cúrcuma, por el azafrán,
cambia el color como amarillo. Esta es la más famosa plato. Hacemos una pausa desde el Souk Waqif, desde el mercado principal en Doha, en Qatar, con las personas saliendo a recorrer cada rincón, yendo a los restaurantes, a los establecimientos que venden esencias, toda la tradición qatarí. Regresamos en Latitud Qatar. El dato, en junio y julio las temperaturas en Qatar superan los 42 grados centígrados, incluso hay días que llegan a ser medidos en 46 grados. En noviembre el promedio es de 24 grados centígrados, la Copa del Mundo que por primera vez se ha desplazado increíblemente cuando se votó. No fue considerado ese factor para que la FIFA decidiera, o increíblemente lo omitieron. Escucha en este momento la llamada a oración, la llamada a la quinta oración del día. Vale la pena recapitular que los sunitas tienen 5 oraciones por día. Esta es la última, estamos en este momento en Qatar, pasadas las 19:30 horas, es la última del día, así es como se da. En cuanto a los chiitas, también hay chiitas en Qatar, tienen 3 oraciones al día. Hay una perfecta armonía aquí entre sunitas y chiitas, a diferencia de otros países en los que existe una disputa y se politiza la vertiente islámica que cada cual profese. Continuamos en el Souk Waqif y continuamos con historia de Copa del Mundo, genios del balón. Zinedine Zidane, de familia que llegó de Argelia a Francia, la historia de Zizou. Él parecía ir a otro ritmo, flotando sobre la cancha, ajeno al frenesí en el que se iban envolviendo el resto de los futbolistas. Parecía, vaya error, que era lento. Parecía, tremenda herejía, que era torpe. De pronto el balón caía rendido a los pies de Zinedine Zidane y con él rendidos también todos los rivales. ¿Qué haría ese pintor de Marsella? ¿Qué obra ejecutaría con esos pinceles que tenía por largas piernas? ¿Qué magia plasmaría sobre la cancha? Afín a pisar el balón en tiempos en los que parecía quemar, en los que ya nadie lo sostenía más de una fracción de segundo, con una visión de 360 grados. Su mundial, el de 1998, fue extraño. Zinedine Zidane se perdió 2 partidos tras ser expulsado por Arturo Bricio, luego de una absurda agresión frente a Arabia Saudita. A su regreso, fue creciendo la selección bleu, siempre de su mano. La cumbre sería en aquella final ante Brasil en Saint-Denis, cuando el maestro, que siempre había utilizado la cabeza para pensar, la utilizó y 2 veces para rematar a gol. Ese día Zidane, descendiente de argelinos, mostró al Estadio de Francia el valor de la Francia multicultural. La selección de todos los continentes ascendía al trono. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, 2 años después sería el mismo Zinedine Zidane el eje que llevaría a Francia a coronarse en la Eurocopa 2000. Otro año más y Zinedine se convertía en el futbolista más caro de la historia al pasar de la Juventus al Real Madrid. Otro año y los merengues conquistaban la Champions League con la más imperial volea que se pueda encontrar. Zizou viajó al Mundial 2006 con la promesa de que ahí, en Alemania, concluiría su carrera. Solo un mes más le íbamos a disfrutar. Veterano, comprometido, líder, exquisito, virtuoso, su fútbol llevó a Francia hasta la final. El adiós podía ser con otra corona, el adiós podía ser otra vez campeón del mundo, sobre todo después de que el propio Zidane adelantara a los galos con un penal a lo Panenka, pero en tiempos extra, expulsado en el cabezazo a Materazzi, ya no vio en vivo cómo Francia caía en penales. Esa historia había terminado. Insospechado destino tenía guardado para Zinedine Zidane mucho, pero mucho más de gloria después como entrenador del Real Madrid.
Y este es uno de los accesos al Sheikh Waqif, decorados hermosamente ya con motivos de la Copa del Mundo. Es de los lugares primordiales, de los más turísticos, de los más visitados, de los que congregan a mayor cantidad de cataríes en el día a día. Preguntas recurrentes: ¿la gente podrá tomar alcohol durante la Copa del Mundo? Hay que explicar algo. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Arabia Saudita o en otros países árabes, otros países musulmanes, en Qatar los extranjeros sí pueden consumir alcohol. Incluso los residentes extranjeros reciben una tarjeta que les acredita como tal y les permite ir a comprar alcohol a establecimientos que son muy pocos, sobre todo en zonas pobladas por extranjeros como The Pearl, aquel impresionante lugar aquí en Doha, y ahí pueden ir a comprar botellas de alcohol haciendo cita y con restricciones, pero es la gran diferencia. Ahora, en estos establecimientos, de ninguna manera, aquí no hay alcohol, aquí no existe. Continuamos con gastronomía catarí, gastronomía árabe. Seguramente si digo hojas de parra rellenas o su popular nombre griego dolmas, más gente sepa a lo que me refiero. Es uno de los platillos más conocidos del mundo mediterráneo. En árabe se le conoce como warak enab, literal, hojas de parra. Pueden ser vegetarianas, aunque la tradición libanesa, la tradición árabe, dictan que sean rellenas de arroz envuelto con carne de cordero molida. Algunos añaden a la hoja de parra sabores dulces, otros sabores agrios, menta, especias, pueden comerse frías o calientes. La versión más común de la hoja de parra, del warak enab, en Qatar es con limón y muchas veces cocinada sobre una cama de papas, además de rociadas con delicioso aceite de olivo. Todo lo que pasa en tierras mundialistas, todo lo que avanza rumbo a la Copa del Mundo, la cuenta regresiva, los detalles, las novedades, Andrés Islas los tiene para nosotros en Latitud Qatar. Tras años de espera, por fin a finales de este 2022 se disputará la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar. Y luego de una gran inversión tanto en infraestructura de estadios, hoteles, metro, renovación de aeropuerto y mucho más, en el Medio Oriente se muestran optimistas con la derrama económica que llegará gracias a este torneo. Con información de FIFA, se han invertido $1.700 millones en costos operativos para desarrollar este campeonato, con un estimado de 1.2 millones de aficionados que realizarán el viaje para disfrutar del mejor fútbol del mundo, esperando obtener ganancias estratosféricas. Además, según reportes, las utilidades tras el Mundial que finalizará en diciembre ascenderían a $20.000 millones, aunque incluso se comenta que este monto sería 15% menor a lo que se hubiera podido recaudar en caso de haberse realizado en verano, época en la cual se hablarían de $20.000 millones. Qatar es una nación que cuenta con 2.8 millones de habitantes y del 21 de noviembre al 18 de diciembre llegarán 1.2 millones de turistas, elevándose la población que esté en ese país un 43% para un total de 4 millones. Es una realidad que eventos de esta magnitud no solamente sirven para que una nación se dé a conocer ante los ojos del mundo, sino que también dan la posibilidad de obtener ganancias importantes tras una inversión de gran magnitud. Qatar 2022 tendrá al lujo y al fútbol combinados para dar un espectáculo nunca antes visto, mismo que será redituable en materia económica para los locales en tan solo un mes. A escasos meses de la justa mundialista, en el Medio Oriente se muestran optimistas y prácticamente listos para recibir a los miles de fanáticos que llegarán a tierras cataríes. Instantes atrás escuchábamos en esta emisión de Latitud Qatar la llamada a oración con el canto religioso. Vamos a un canto muy diferente, porque aquí en Qatar hay propuestas musicales underground, propuestas muy distintas. Abanoj es un ejemplo. Olvídense de los tradicionales instrumentos musicales árabes o de los cantos religiosos del Islam.
despedazando, triturando todo estereotipo, la banda underground catarí Abanog es de heavy metal y hasta death metal, muy a la usanza noventera, cantos violentos, oscuros, tan ajenos a lo que se imaginaría uno en Qatar, tan representativos de una diversidad que crece en ese emirato, aunque en el mundo en ocasiones no logramos identificar o reconocer, sí, rock satánico en Qatar. El nombre Abanog proviene de una serie de relatos de brujería y demonios del Medio Oriente. Escuchamos la canción con la que esta historia comenzó en 2015. Se llama Enterrado y Abandonado. Compartimos el momento cripto. Cripto Cristiano podríamos llamarle desde unos días atrás. El máximo goleador de la historia del fútbol ha firmado una alianza con el gigante Binance para lanzar una serie de NFTs con la posibilidad de adquirir artículos de alto valor para el jugador y obviamente, por ende, para el fútbol. La primera colocación de Cristiano será a fines, según anunció, de este 2022, coincidiendo precisamente con Qatar 2022, con la Copa del Mundo. La participación del crack portugués en su quinta Copa del Mundo. Se prevé que los NFTs de Cristiano se agoten en segundos una vez lanzados. Hacemos una pausa en el Shuk Waqif, hacemos una pausa en tierras mundialistas. Ya volvemos, edición 6, episodio 6, Latitud Qatar. Venimos aquí con Rod Márquez, con Gabo Aguilar y con el buen Sayed haciendo el bashing en las dunas. Sayed, it's very complicated to drive over the dunes. Yeah, it is. How do you know? You have to know, about the sand, because every time the sand is changing with the wind. Here in the desert, the wind is changing, sometimes north, sometimes east, west, so some of the dunes are changing. So you have to know all about these dunes. And some places, it's like hard to drive. You have to press more, accelerate. So But it's easy to have an accident. It's not that easy. Accident happens sometimes, because of the people. They don't know where to go. Like they don't know which places. Like, if, for example, from the dunes, you have to check from long distance that there is car coming, so you avoid that car at the side, like left or right side. So you need to learn how to read the sand. Yes, of course you need it, because this is happen with the many times. You are coming to the every day or a lot of time. You spend time in the sand in the desert. So after that you will know how it is. The sand is changing. But if you are coming like once in a month, it's difficult to understand it. Aprender a leer la arena de las enseñanzas de Sayed. Vean nada más, giro. Y continuamos. ¡Ay! Y frente al Shuk Waqif se encuentra esta espectacular vista de la llamada mezquita en espiral, también conocida como la mezquita Bin Zayed, o en particular su viejo nombre, el Centro Cultural Islámico Fanar. Es una mezquita con un diseño muy particular, todo a la redonda destaca y más con su iluminación. Fanar puede traducirse del árabe de alguna manera como linterna o como faro o como antorcha, y si ponemos atención a su minairete, la manera en la que sube, sí recrea de alguna manera precisamente esa luz o esa capacidad para proyectar luz, y todo esto frente al Shuk Waqif con esta mezquita así iluminada por la noche. Selecciones mundialistas, el primer rival del tricolor, la selección polaca, y esta es su historia.
2 partidos de fútbol para legitimar al movimiento que iba a derribar el muro de Berlín. 2 partidos de fútbol medulares en la historia de Polonia. Polonia llegó a la Copa del Mundo de España 82, dejando detrás un país sometido a ley marcial, la llamada Stan Wojenny de diciembre de 1981, impuesta desde Moscú, con la que la oposición en Polonia era reprimida y encarcelada, con la que la normalidad quedaba cancelada, con la que el pueblo polaco estaba aislado. En ese duelo, Polonia-Unión Soviética de la Copa del Mundo del 82, las gradas del Camp Nou se iban a llenar de pancartas a favor del movimiento Solidarność o Solidaridad, encabezado por Lech Walesa, movimiento prohibido allí en casa, en Polonia, que aprovechaba el escaparate mundialista en pleno mundial y nada menos que ante la URSS como rival, para retomar reflectores. Polonia contra la Unión Soviética y algunos antecedentes político-deportivos. Por ejemplo, en 1961, en un duelo entre estos países, el guardameta polaco Edward Sinkowiak fue lesionado de gravedad por un atacante soviético. Desde ese día se encumbró a Sinkowiak como paladín de la libertad de Polonia por su duelo contra un ruso. O en los Olímpicos de Moscú 80, precisamente en la capital rusa, el polaco Władysław Kosakiewicz conquistó la medalla de oro venciendo a un rival soviético. Solo caer de su salto insultó a las gradas soviéticas que la habían abuchado, incluso se quejaba, y eso se comprobó, eso pasó, de que cada que iba a saltar se abrían las puertas, los túneles del estadio Luzhniki de Moscú para que el viento le perjudicara. Incidente diplomático con su insulto a las gradas que se elevó cuando desde el Comité Olímpico Polaco se negó una disculpa, asegurando que no había sido un insulto, que ese brazo en corte de manga solamente había sido un acto reflejo del saltarín, del pertiguista. Ese corte de manga se iba a convertir en símbolo de la resistencia polaca antisoviética, tanto que el saltarín, el atleta Władysław Kosakiewicz, terminó por escapar del hemisferio comunista, mas ya no pudo representar a Alemania Federal, país en el que se refugió en los siguientes Olímpicos. Así que en 1982, con la atención por las protestas encabezadas por el movimiento Solidarność de Lech Walesa, las federaciones de fútbol de Polonia y la URSS decidieron cancelar un partido amistoso rumbo al Mundial, no fuera a pasar algo político. Ley de Murphy, en la segunda fase del torneo, lo que no querían que pasara pasó, les tocó jugar. Y ese día, en Barcelona, tras la portería soviética, se colocó una pancarta del movimiento Solidaridad que años después terminaría venciendo al comunismo y disolviendo a la URSS. 15 meses después del duelo en aquel Mundial, ya en septiembre del 83, una noche de Recopa Europea se disputaba en el mismo Gdansk, el puerto donde la disidencia había comenzado, liderada por Walesa. A decir del propio Lech Walesa, quien luego sería presidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz, ese partido nos dio fuerza para lo que vendría después, para mostrar que no llegaría a la libertad sin el movimiento Solidaridad. El estadio completo gritándole al gobierno comunista que nosotros existíamos, que estábamos peleando y que ganaríamos al final. En el pequeño estadio Mosir, el recién ascendido club Lechia de Gdansk recibía a la Juventus de Michel Platini y Paolo Rossi, con buena parte de sus integrantes arrestados y toda manifestación vedada. El movimiento Solidaridad decidió que su cabeza, Lech Walesa, acudiera a las gradas. All the action happened at halftime. In the dressing room, we heard all this noise and people were chanting solidarity, and we saw Lech Walesa getting up and raising his hand with the famous solidarity symbol. And solidarity might not have been able to get its point across to the world. From this perspective, I think this match gave us a lot. A new ideology and new freedom was born because people couldn't express what they wanted to freely in the street. De inmediato fue censurada la imagen en la transmisión televisiva, pero el impacto fue descomunal. Corrió como pólvora de boca en boca. Si Walesa pudo ser visto en el estadio, volvía a ser posible el manifestarse, el oponerse en Polonia. En ese viejo estadio queda esta reliquia, una pintada que grita: abajo el comunismo. Que esta mezquita solía ser la más grande de Qatar, hasta recientemente cuando fue inaugurada la muchísimo más
colosal mezquita Mohammed bin Abd al-Wahhab, que también es espectacular, pero esta es el Centro Cultural Fanar. Vamos con el personaje histórico catarí, nada menos que el emir fundador de Qatar. Se le llama el jeque fundador, personaje que con gran astucia logró consumar alianzas entre tribus y consolidar su poder sobre la península catarí. Su nombre, Yassin bin Mohammed Al-Thani, nacido en 1826. Su padre había sido Mohammed bin Thani, o sea, Mohammed hijo de Thani, bin es hijo. De ahí que la dinastía terminaba por llamarse Thani, como el nombre de ese antepasado de esta familia real, porque de este hombre, del jeque fundador, vendría todo el linaje de los emires cataríes, los Al-Thani. Yassin bin Mohammed Al-Thani aprovechó tiempos muy convulsos con el Imperio Otomano buscando elevar su hegemonía sobre la península catarí para unir a todo el pueblo de Qatar bajo su liderazgo, a cada una de las tribus y los clanes. Es posible que sin él, sin Yassin bin Mohammed, Qatar jamás hubiese existido, no como nación independiente, acaso ni siquiera como entidad distinguible de sus vecinos. Negociador, estratega, muy longevo, cuando murió en 1913, Qatar ya era una realidad. Además, con alto grado de autonomía, incluso mucho antes de ser independiente. La fortuna de la familia Al-Thani también se multiplicó bajo la guía de este personaje. Sus restos reposan en Lusail, ese punto cercano a Doha donde se encuentra el principal estadio mundialista, precisamente el sitio donde el jeque fundador, este hombre, Yassin bin Mohammed Al-Thani, vivió sus últimos años. Irreconocible aquel Lusail si se compara a como luce tan futurista y esperando el mundial hoy. Con la suerte de poder recorrer Qatar, de poder recorrer tierras mundialistas, con una cámara, con un micrófono, con las ganas de contar historias, con las ganas de ver cómo lo que hemos visto en los libros, cómo lo que hemos leído e investigado se traduce a la realidad, no siempre coincidiendo, compartimos estas historias. This ship is already supplying natural gas to Japan. In April, Qatar is launching another 14 ships, up to 80% larger than its old ships, and they'll deliver LNG to terminals in Spain, Britain and the United States. Apenas en 1997, Qatar había comenzado sus exportaciones de gas. España fue el primer país con el que cerró un trato de este tipo. Una década más tarde, el crecimiento en la gráfica ya era exponencial para que en 2011, justo cuando el Emirato recibía la sede mundialista, se instalara en lo más alto. En el desierto del extremo noreste de la península de Qatar, muy cerca de Al-Hor, donde se encuentra el estadio Al-Bayt, ese que recrea con su diseño una casa de campaña beduina precisamente en el desierto, lo insospechado, que aquí, ante estas aguas cristalinas, de pronto con un color azul pastel, nos topamos con manglares idóneos para salir al kayak, salir a remar y entonces descubrir fauna insospechada en pleno desierto, como los coloridos flamencos. Antiguamente, dada la manera de este lugar, dado el mapa de este lugar, con esos brazos sobre el Golfo Pérsico, era idóneo para salir en búsqueda de perlas. Las riquezas cambiaron. Hoy por hoy, desde este sitio, se accede al mayor yacimiento de gas natural del planeta, ese que comparten los cataríes con los iraníes al otro lado del Golfo. En algún momento hubo litigio internacional entre los gobiernos de Qatar e Irán por dirimir los límites marítimos y por ende la propiedad del campo norte llamado South Pars por los iraníes. Finalmente se zanjó la polémica. El que es por mucho el mayor yacimiento de gas del planeta pertenece en poco más del 60% a Qatar, el resto a su vecino Irán. Seguimos nuestro recorrido por el desierto. Un día después, nos acercamos a Duján, al oriente de Qatar,
localidad medular en extracción de petróleo, gas y petróleo, dos pilares sobre los que se ha levantado con tremenda solidez, con frenético crecimiento, esta joven nación. Qatar es el máximo ejemplo de la concentración de una población en una misma urbe. 99% de los cataríes viven en la capital Doha. Lo que no está concentrado son los gasoductos, son los oleoductos. Nos encontramos en el oeste del país, cerca de la ciudad pilar de los energéticos, de las refinerías del gas natural de Duhan, y aquí se encuentran perdidos en el desierto donde ni siquiera hay calles como tal, gasoductos por doquier, caminos eternos que transportan el gas por toda la península y por supuesto parte del paisaje en este desierto, las refinerías. Decía la Sheikha Moza, la madre del actual emir, la esposa del antiguo emir, decía: el principal talento de Qatar no puede ser su subsuelo, tiene que ser el trabajo. Esa es la meta, dejar de depender del gas. Un país completamente trazado por gasoductos, un país que envía gas a Emiratos Árabes Unidos por el proyecto Dolphin, un país minúsculo en extensión geográfica, pero que ante la crisis por la invasión rusa a Ucrania en este 2022, muchos vieron como la única opción a mediano plazo para dejar de depender del gas ruso. Pase lo que pase, gana Qatar. Laberintos del Shuk Waqif, como para estar en una película, y es el momento cinematográfico de Latitud Qatar. Nefta Fútbol Club desde Siria, desde el norte del hemisferio árabe. Para los árabes, los del norte son los sirios y los libaneses. Los partidos de fútbol no paran en un terreno abandonado junto a la aldea tunecina de Nefta, una rutina feliz que se transformará con el episodio más extraño, un absurdo, cuando los hermanos Abdallah y Mohamed, hiperfutboleros, se encuentran por el desierto, ahí en Túnez, un burro con unos audífonos puestos y que va cargando unas misteriosas bolsas que se llevan a su casa. Nominada en 2019 al Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción y bajo la dirección de Yves Piat, Nefta Fútbol Club es una joya que tienen que ver. معاش بكري الزب ليش نقول في ازاي حمى يا حم تيجي لقيت في ازاي ادخل برويته يزبي اللعب بتاعك إني سلق لنا بابا اللي احنا نسرقوا في الأمور ولا لا ناخذوهم بالك حد يسمع بالحكاية راني نقتلك فهمتني. Hacemos una pausa, regresamos a las entrañas del Shuk Waqif, a las entrañas del mercado principal en Doha, en tierras mundialistas. Latitud Qatar, y no podemos despedirnos en este Shuk Waqif sin pasar por sus intestinos, sin pasar por sus entrañas, por sus túneles, lo que venden, producto artesanal, souvenirs, por ejemplo, instrumentos musicales. De este lado, una Latitud Qatar que ahora va a seguir con la historia de las Copas del Mundo. Si vamos por un túnel, lo aprovechamos como túnel del tiempo. Suiza, 1954, los maravillosos magiares y su muy inesperada derrota, pero todo lo que pasó en el planeta de cara a ese mundial. Es Pest, la cara oriental del río Danubio en Budapest. Ahí se sostiene frágil un pequeño estadio que podría pasar por semiprofesional. Fue la casa del club Honvéd, traducible Honvéd como Defensores de la Patria, equipo del ejército húngaro del que brotaría una selección tan dominante como revolucionaria. Hungría, con la base del Honvéd,
perdería solo un partido de 50 entre 1950 y 1956. La sorpresiva y para ellos muy trágica final del Mundial 54, torneo en el que los magiares promediaron 5.4 goles por partido. Durante ese periodo de dominio, propinaría Hungría a Inglaterra su primera derrota en casa por un cuadro no británico, 6-3 en Wembley. Antes, esa Hungría había sido campeona olímpica en Helsinki 52, anotando ahí también 4.5 goles por cotejo. La historia terminaría de súbito, sin margen para declive, cuando en 1956 los tanques soviéticos invadieron Hungría. This is battered Budapest under the brutal Russian boot. Soviet tanks roam the streets amid the ruins they made as communist secret police hunt down heroic freedom fighters. 10 años antes, al terminar la Segunda Guerra Mundial, emergió el director técnico Gustav Seves, líder sindical, convencido socialista. Él creía que en el fútbol todos debían hacer el trabajo de todos y priorizar al colectivo. Cuando a fines de los años 40 se habían expropiado los equipos húngaros, él, Gustav Seves, promovió que el club Honvéd quedara en manos del ejército. A ella jugaban Ferenc Puskás y Josef Boskic. A ellos añadiría a otros 5 estelares de la selección bajo excusa de recluta militar. Pretendía consolidar en el club la base del conjunto nacional, la Aranik Zápat. El equipo dorado había nacido. Tras la muy sorprendente derrota en la final del Mundial del 54, nada tenía que haber concluido. Hungría era un equipo joven que fácilmente aspiraba a seguir en la cima, lograr el ansiado título mundialista. Sin embargo, el 23 de septiembre del 56 terminaría todo, irónicamente, en Moscú. En el estadio Luzhniki, entonces llamado Estadio Central Lenin, Hungría derrotó a la Unión Soviética. Victoria interpretada en el Kremlin como el colmo de la irreverencia, sobre todo por el festejo en la cancha en pleno Moscú de quienes sabían que eso era más, muchísimo más que fútbol, reflejo de un pueblo, el húngaro, que exigía cortar el dominio ruso. Días después de aquel partido, de la victoria húngara en Luzhniki, los tanques soviéticos aplastaban a Hungría. Las estrellas magiares, de gira con el Honvéd, ya no volverían a casa. En cuanto al fútbol húngaro, ya nunca nada sería igual. Fútbol a perpetuidad nostálgico, deprimido en el recuerdo de lo que fue. Una última sublevación húngara llegó en el deporte, a fines de 1956, unas semanas más tarde de que entraran los tanques invasores a Budapest. En los Olímpicos de Melbourne, Hungría se impuso a la URSS en polo acuático, el llamado Juego de la Sangre en el agua. Nada más quedó. Literatura árabe, la escritora que en esta ocasión presentamos en Latitud Qatar, es muy relevante no solamente para el universo cultural o de los libros, también como ícono feminista, como persona que fue de las pioneras, movilizándose, pronunciándose, exigiendo derechos para la mujer en el mundo árabe, la palestino-libanesa Mai Siadah. De fines del siglo XIX a inicios del siglo XX se desarrolló un movimiento denominado Al-Nahda, el despertar o renacer árabe a través de letras, cultura, pensamiento, crítica. Una de las más relevantes exponentes del movimiento Al-Nahda fue la escritora libanesa Mai Ziadeh, autora de poemas de enorme sensibilidad y también, de alguna forma, precursora del feminismo en la región. Políglota, capaz de escribir con hermosura en varios idiomas y de traducir al árabe obras muy complejas, Mai Ziadeh reunía semanalmente a las máximas figuras literarias árabes en El Cairo cuando se mudó a Egipto, además de que sostuvo una muy famosa e intensa relación epistolar, cartas que cruzaban de continente a continente, con el gran Gibran Jalil Gibran. Cantamos palabras hermosas en vano, palabras de libertad. Si ustedes, hombres de Oriente, mantienen la esclavitud en sus casas, en sus esposas e hijas, ¿sus hijos lograrán ser libres?
Ya me veo por aquí en la Copa del Mundo paseando, callejoneando, trayendo a la sombrita, a la sombra del Tri, Rubén Rodríguez a que tome un buen café, a que coma comida árabe, comida persa, comida de cualquier destino del Golfo. Querida sombra, con lo que pasa con el tricolor mexicano de cara a la Copa del Mundo, la actualidad de la selección. Querido Beto, qué gusto estar contigo una semana más. Y bueno, pues ya los cambios están hechos en selección mexicana y esperemos que así sea. La imagen de Jaime Ordiales, un viejo conocido del fútbol mexicano, está ahora a cargo de selecciones nacionales. Un palmarés impresionante con equipos, con muchísimos entrenadores y sobre todo con un mundial como jugador. Pero el tema es, ¿a qué llega Jaime Ordiales a 3 meses, 4 meses de la Copa del Mundo? Creo que la principal misión será más que analizar los resultados, más que ver lo que está pasando internamente, porque el control de la selección lo tiene Gerardo Martino. Es y será ayudar a reconstruir a esta selección. Hoy no hay ninguna estructura sólida, todas están tambaleando y las que no existen en este momento. Lo más importante para Jaime Ordiales es encontrar puntos de inclusión a los jugadores que vendrán para el 2026. Invitar a Martino a que colabore con ellos en la construcción de una lista o algo que deje. Hoy Jaime Ordiales está en búsqueda del nuevo proceso 2026. Él tiene manga ancha, manga larga para elegir y los dueños votarán si es la mejor o no opción. ¿Por qué? Porque hay tranquilidad en este proceso. No hay eliminatorias, simplemente 2 Copas de Oro, algunos torneos como la Nation League y párale de contar. Jaime Ordiales, el principal objetivo del por qué está es encontrar al técnico del 2026. Beto, nos vemos en la siguiente. He hablado antes en esta emisión de Latitud Qatar de la cuestión de la venta de alcohol. En este Shuk Waqif, en vano usted buscará cualquier tipo de alcohol, sea cerveza o lo que usted me diga. En los hoteles suele estar permitido, aunque no en todos, y en el Mundial habrá zonas habilitadas para que los turistas, los aficionados puedan comprar alguna bebida. Continuamos con las controversias y polémicas de esta Copa del Mundo. Paradojas del país árabe menos poblado, de uno de los 3 países árabes menos extensos geográficamente, de Qatar, llegaría el medio de comunicación que iba a unificar a todo el hemisferio árabe, Al Jazeera. Traducible como la isla, Al Jazeera nació en 1996, justo cuando la emisión árabe de la BBC británica estaba cerrando y muchos de sus expertos, de sus talentos, de sus técnicos televisivos, eran contratados por esa nueva iniciativa, la nueva cadena qatarí. La controversia llegaría porque Al Jazeera iba a ser acusada recurrentemente de promover en su señal fundamentalismo islámico, con emisiones de audiencia enorme como el ya desaparecido programa Sharia y La Vida, a cargo del clérigo egipcio Yusuf al-Qaradawi. Mensajes antioccidentales, antisemitas y que de alguna manera fomentaban el extremismo, incluso en algunos momentos justificando los atentados terroristas. Mientras que Al Jazeera se presentaba como progresista en su emisión en inglés, el discurso era diferente en la señal árabe. Por ello, parte de las exigencias del bloqueo a Qatar por parte de sus vecinos en 2017 fue que cerrara el canal, algo que evidentemente no sucedió. ¿Quién será la figura de Qatar 2022? ¿Quién será el gran crack? ¿Quién será el gran genio del balón de este mundial? Aquí una buena idea, aquí una buena propuesta, aquí un candidato. Para mí, el mejor defensor del planeta ya desde hace un tiempo. Virgil van Dijk, el holandés. Virgil van Dijk, un jugador que fue pequeño, lo consideraron mediocre y pudo tener un futuro como mesero, pero es la estrella de Países Bajos y el Liverpool. Los inicios del defensa fueron complicados. Combinaba su estadía en la cantera del Willem con un trabajo de medio tiempo como lavaplatos. Incluso le llegaron a decir que era mejor dedicarse a ello, ya que en Willem jugaba de lateral derecho, era pequeño y de un nivel promedio. Todo cambió a los 17 años. Virgil se estiró más de 20 centímetros. Lo cambiaron a la posición de central, dejó el Willem y comenzó a brillar con el Groningen.
Toca hablar de su origen. De padre neerlandés y madre surinamesa, Van Dijk se une a una larga lista de jugadores provenientes de la isla como Ruud Gullit, Patrick Kluivert, Edgar Davids o Clarence Seedorf. Aunque su padre lo abandonó a los 12 años y por eso siempre usa su nombre de pila en las camisetas tanto de su club como de la selección. Superado esto, todo parecía ir en ascenso, pero a sus 20 años estuvo al borde de la muerte. Le explotó el apéndice y su salud se complicó tanto que le obligaron a escribir su testamento. Afortunadamente, Virgil sigue sano y jugando al fútbol. Qatar será el primer torneo internacional del defensa, debido a la mala racha de Países Bajos que se perdió la Euro de 2016 y el Mundial de 2018, además de la lesión que le privó estar en el torneo europeo de 2021. Ese es Virgil van Dijk, una de las figuras a seguir en Qatar. Estrella de la selección de los Países Bajos, Virgil van Dijk del Liverpool, una selección ausente de la pasada Copa del Mundo Rusia 2018 y que regresan a territorio mundialista aquí en Qatar 2022. Ha sido todo en este episodio, el sexto del camino de la Actitud Qatar rumbo a la Copa del Mundo. Muchas gracias desde el Shuk Waqif, desde el mercado en Doha. Nos vemos la próxima semana.